trabaja en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y en el Colegio de Abogados de Santa Fe. Muchísimo para conversar con Adán y lamentablemente siempre con poco tiempo en esta su columna de pensamiento crítico. Bueno, se están viviendo horas realmente muy densas para definir el rechazo o no del DNU de enviado por el gobierno de Milei. Y queremos preguntarle justamente a Adán, porque el tiempo está pasando, raudamente pasa, pero precisamente por eso es la intensidad del deterioro de la calidad de vida de millones de argentinos y argentinas. Adán, hola, buen día. Buenos días, querida Clara, para vos y toda tu audiencia. Bueno, en honor al tiempo vamos a hacer al fondo y al hueso, digamos. Sí, señor. El tema del DNU, digamos, tiene una arista que es estructural, una visión que hay que hacerlo en términos de una mirada más estructural y una más material y más de efectos inmediatos. Sí. El DNU hay que mirarlo en forma conjunta con la primer ley bases que se envió al Congreso y la reposición de la ley bases que está dando vuelta también por estos días. Sí. Con esos tres dispositivos de tipo legal, en la estructura, digamos, de la posición política del gobierno y por el alcance de las consecuencias jurídicas de esos tres dispositivos, que están todos, bueno, yo hago una breve síntesis de cómo está cada uno, pero el sentido más profundo es prácticamente cambiar la composición, la estructura social, sociocultural de la Argentina. Es decir, no solamente con medidas de tipo económico que pueden ser restrictivas de los ingresos, o podemos hacer la valoración que querramos de un lado o de otro, estando de acuerdo o no con respecto al gobierno nacional, que son siempre contingentes, digo, una medida de un ministro Caputo, por ejemplo. Estas cuestiones de tipo matriz legal en realidad buscan otra cuestión mucho más profunda, que es un cambio cultural, sociocultural. Sí, sí. Entonces, eso y por supuesto, la Argentina entiende de esto, y también mirándolo en perspectiva histórica, de procesos históricos, políticos que han sido tensionados o han generado disputas. O sea, desde la conformación misma de nuestro país está disputado por sectores, grupos de interés, digo esto, a ver, para decirlo en términos de color, digamos, unitarios y federales, porteños con provincias del interior o provincias, bueno, en fin. ¿Qué quiero decir esto? La Argentina entiende de esto, es decir, de un grupo político que diga, bueno, ahora construimos una nueva estructura sociocultural. Ese es el objetivo más de fondo de estos dispositivos de tipo legal. ¿Cuál fue la suerte de la ley bases? Bueno, la ley bases se retiró, ¿sí? La primera ley bases se retiró de su discusión parlamentaria. Sí. Después de haber avanzado, digamos, como un primer pie firme, pero en diputados esa ley base se retiró. Sí. El DNU, que es anterior a la ley bases, empezó a tener reproches judiciales, ¿sí? Reproches judiciales que fueron, digamos, para decirlo con un término no jurídico, pero sí coloquial para que entienda la audiencia, fueron anestesiando algunos de los efectos buscados, pero otros quedaron vivos. Claro. Y al mismo tiempo, desde el punto de vista parlamentario, hubo una media sanción de un rechazo del DNU por el Senado. Y está abierta la discusión en Cámara de Diputados para que se rechace o se apruebe. Por la propia ley que regula los DNU, si en diputados se rechaza, por ejemplo, o se aprueba el DNU, en este caso si se aprueba el DNU, quedaría vigente el DNU. Y recuperaría vigencia incluso algunos que están cuestionados desde el punto de vista legal. Algunos artículos, esta idea, Adán, digamos, editorial es... ¿me estás escuchando? Sí. ¿Adán?
Sí, te escucho. Bueno, no, te quería preguntar en este punto. Vos decís, algunos artículos del DNU están cuestionados judicialmente, ¿no es cierto? Sí, bueno, así es. Esto está sujeto también yendo a lo coloquial, a las expresiones coloquiales, ¿no es cierto?, sujeto al poroteo, digamos, están interviniendo distintos factores de poder allí, tratando de incidir, ¿no es cierto?, caso de la CGT, por ejemplo, en lo que tiene que ver con todo el plexo laboral, de impuesto a las ganancias, por ejemplo, además, bueno, en fin, ahora, lo que quería que vos precisaras, a mí me quedó claro, pero por si acaso, digamos, si en la Cámara de Diputados, ¿no?, se lo aprueba o se lo rechaza, con esa sola iniciativa o decisión no hace falta la intervención del Senado, primera cosa. Exacto. Bien, y luego, si en caso de que se rechazara todo lo que ha operado, digamos, a efectos prácticos, ¿no es cierto? 3 meses, por ejemplo, de vigencia. Claro, exacto. Eso es, luego cuestionable. Bueno, desde el punto de vista, acá hay dos cuestiones. Una, desde el punto de vista de la vigencia de esa. Un DNU es una ley, digamos, es el Poder Ejecutivo con una facultad excepcional legiferante, es decir, no es solamente un decreto, sino es un decreto especial que tiene una facultad, es decir, que funciona como ley, pero necesita ese refrendo del Poder Legislativo, por las condiciones en que se generó. Claro. Entonces, el efecto sería nulificante como vigencia de la ley. Pero ¿qué ocurre? En este periodo se han realizado contratos y esto ha generado derechos adquiridos. Y ahí, en esas situaciones individuales, un contrato de alquiler, por ejemplo, si una persona siente que está afectado en su derecho y el otro, el que, por ejemplo, el locador, o sea, el dueño de la propiedad, dice, no, yo quiero que siga esto porque ya me ha generado derecho adquirido, seguramente se va a generar una contienda judicial en el caso de que una de las dos partes quiera. Y aquí va a estar en juego este efecto que, y ahí hay un tema de interpretación, que es la nulidad absoluta, es nulo insanablemente. Es decir, no, ese es el efecto legal, esto es lo que decimos los abogados, es el efecto, como si no hubiese existido, pero la realidad es que sí existen contrataciones y hay toda una línea de derechos adquiridos que, en definitiva, el que siente que sus derechos han sido vulnerados puede, de un lado y de otro, del contrato. Acá no estamos hablando de una visión solamente de los inquilinos, para tomar el lado de los alquileres, ¿no? Pero claro, como ejemplo, sí. Como ejemplo, hay muchas, porque justamente como lo que decía antes, esto viene a modificar la estructura de matriz de lo que han sido, para decir en términos muy generales, derechos colectivos, claro, o ampliación de derechos que han sido generados prácticamente desde la segunda mitad del siglo XX para acá, sí, con sus distintas vicisitudes. Bueno, es eso lo que... Claro, volviendo a la matriz de la generación del 80, ni más ni menos. Sí, hay un planteo, digamos, de identificación con personajes del siglo XIX, Julio Roca, personajes, presidentes, bueno, en fin, pero para no entrar en esa histórica, pero al hueso, digamos, ahí habría que revisar el tema de derechos adquiridos, que es la preocupación, pero también hay que mirar, hay que seguir mirando la página parlamentaria, es decir, el momento parlamentario, porque el momento parlamentario tiene la instancia de la media sanción a discutirse en diputados, y también está el plan B ya articulado, que es la nueva ley ómnibus. Sí. Y la nueva ley ómnibus contiene aspectos que están... Esta es una... es la estrategia que el gobierno está planteando. Sí. Porque están en coordinación. Claro. Hay aspectos del DNU que están contenidos en la ley ómnibus. En aquella se dejó de lado, por eso es incluso bastante... No es difícil, pero coloquialmente... ¿De qué ley ómnibus estamos hablando? ¿De qué DNU estamos hablando? Entonces,
yo me imagino una persona en la casa y bueno, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, es la estrategia que ha decidido el gobierno, shock, todos los temas juntos, y con una estrategia parlamentaria bastante clara, digamos, de avanzar con dispositivos de DNU, ley bases 1, ley bases 2, y seguramente después le va a quedar la opción más de discutir temas por tema. Pero ¿qué ocurre cuando se reúnen todos los temas en un solo dispositivo? Y bueno, aparecen distintos sectores a reclamar su afectación, pero fundamentalmente hay alguien que debería aglutinar el mismo tipo de respuestas. No digo solamente en lo jurídico, sino lo jurídico, lo social, lo cultural, porque también hay una cuestión de matriz, es decir, que ese es el eje. Acá la matriz está en juego. Cuando empiezan a reclamar por los sectores, los inquilinos, el empleo público, porque para el empleo público la ley ómnibus nueva es tremenda, digamos, rompe todos los aspectos, pero también eso, querida Clara, también habilita que se hagan planteos de constitucionalidad o inconstitucionalidad. Claro. Pero hay que seguir mirando también cómo juega la Corte, que es el último intérprete en estas cuestiones, en materia de inconstitucionalidad. Y ya tenemos una pequeña cuñita, que es que fundamentalmente la Corte ha tenido un planteo contra el DNU muy fuerte de inconstitucionalidad que presentó el gobernador de La Rioja, Quintela, y la Corte primero dijo, no, estamos de vacaciones, y lo digo coloquialmente, dijo, sí, claro. Después de receso, lo vamos a tener después de receso, porque eso fue en enero, ya enero parece que es enero del 2020. Sí, tal cual, sí. Estamos en abril y estamos hablando de enero 2020. Sí. Pero bueno, pero la posición que se puede olfatear de la Corte es decir que lo resuelva la política, esto no lo voy a resolver yo, porque si lo resuelvo yo y no sé para dónde puedo ir, es también un juego, y recordemos que la Corte Suprema es un actor político con una función que es jurisdiccional, es interpretar la ley, último intérprete de la Constitución. Pero bueno, yo para hacer una primera síntesis, tenemos dispositivos que son legales, digamos, la base 2, que vienen a verdaderamente a transformar la matriz sociocultural de la Argentina. Hay estrategias legislativas que da el gobierno y que da la oposición. Hay un DNU que está suspendido en algunos capítulos, pero otros no, y en los que no genera derechos adquiridos, y esto podría generar con instancias de reclamación judicial particular, y hay que terminar de seguir. Esta es una noticia que está, como bien decís como comunicadora, te dice comunicador, es una noticia en curso, que es la página legislativa, qué pasa con la segunda tratamiento Cámara de Diputados del rechazo o aprobación del DNU, y qué puede llegar a pasar con la ley ómnibus, que hoy se está conociendo, si hoy está circulando. Y bueno, estuve mirando algunos antecedentes y vi el tema empleo público porque me toca de cerca, y la verdad que los pocos pelos que me quedan se me fueron para afuera, pero bueno, ya será vamos a charlar sí, la próxima semana en forma detenida de esto, porque ayer Nicolás Pose, viste, y Guillermo Franco, en la reunión con la CGT, cuando plantearon el tema de los despidos en la administración pública, miraron con cara de piedra y no emitieron ni un sonido, así te digo. Bueno, querido Adán, nos tenemos que despedir. Un abrazo enorme, como siempre, muchísimas gracias por tu capacidad docente, que es extraordinaria. Así que un chivito, chivito. Esta tarde en el Colegio de Abogados voy a dar una charla que se puede ver por Zoom, por vía remota, sobre extranjerización de tierra, extranjerismo y la propiedad comunitaria indígena. Así que bueno, todos invitados. Bueno, buscando entonces, ¿A qué hora me dijiste, Adán? 19 horas de esta tarde.
Perfecto. Un abrazo enorme y hasta la próxima semana. Gracias. Adiós. Cerramos así la columna de pensamiento crítico a cargo del abogado Adán Costa. Me estoy despidiendo.